Bueno, vamos a entrar a lo que es la inmunología de la tuberculosis. La tuberculosis es el prototipo de infección que requiere una respuesta inmune celular para su control. Es decir, si tenemos alguna enfermedad la cual nos va a explicar o nos va a enseñar o nos va a mostrar cómo se monta una respuesta inmune celular, esa es la tuberculosis. La infección inicia desde la inhalación e inoculación del bacilo. Recordemos entonces que lo que se inhala es el bacilo en esos núcleos de gotas que están después de que el paciente las expelió y nosotros las respiramos. Una vez que nosotros las inhalamos, este bacilo entra directamente hasta el espacio alveolar y ahí en el espacio alveolar se multiplica. Se puede multiplicar dentro del espacio alveolar o una vez que es fagocitado por los macrófagos alveolares. Llega allí el macrófago alveolar como una defensa en específica, lo va a fagocitar. El bacilo va a tener interacción con receptores de complemento de manosa y la fracción cristalizable de los anticuerpos. Esta respuesta inmune inicial está dada entonces por un sistema inmunológico inespecífico totalmente, como son los macrófagos celulares, los neutrófilos y otros factores innatos. La acción bacteriostática del macrófago alveolar sobre el bacilo intracelular es mínima, o sea, el macrófago lo va a fagocitar, sin embargo, tiene muy poco efecto sobre el bacilo. El bacilo, sin embargo, pues tiene varios mecanismos también para defenderse y entonces se emplea, por ejemplo, la ureasa para evitar la acidificación y esto pues va a limitar las enzimas bactericidas. Al mismo tiempo, al permanecer dentro del macrófago, dentro de la célula fagocítica, así va a evitar la acción de otros sistemas para los cuales debe estar fuera de estas células. Entonces, al estar fuera, evita la acción de células CD8 y de las células citotóxicas. También secreta superóxido de dismutasa, catalasa, tiroidoxina y otros antioxidantes, lo cual evita la respuesta inmune mediada por oxidantes. Y todo esto es necesario para la presentación del antígeno y al complejo mayor histocompatibilidad y posteriormente continuar la respuesta inmunológica. Bueno, ¿qué pasa entonces? La replicación en forma focal no es contenida, es decir, los macrófagos y todo nuestro sistema inmunológico que ya hablamos ahí en específico, innato, no va a contener la replicación. Entonces, a partir de un foco va a haber otros metastásicos que se van a diseminar de forma linfomatógena del alveolo por medio, entonces por la linfa y por sangre, se dirigen hacia otros sitios del organismo. En estos momentos la inmunidad celular se activa y empieza a ver los rasgos de hipersensibilidad. Como ya dijimos, la tuberculosis es la enfermedad que nos va a dar la hipersensibilidad más florida, más que cualquier otra infección intracelular, y esto va a estar dado por el estímulo que ofrece el lípido de la pared del Mycobacterium tuberculosis. Entonces los macrófagos van a presentar, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno, a los linfocitos CD4. Estos linfocitos CD4 se van a activar y a multiplicar y obviamente estos al multiplicarse producen otros linfocitos igualmente reactivos. Las linfocinas las secreciones de estos linfocitos van a atraer, a retener y activan más macrófagos hacia el antígeno micobacteriano. El macrófago ya activo va a producir enzimas líticas y otros metabolitos que van a ocasionar necrosis tisular. El factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor transformador de crecimiento beta y factor de crecimiento de fibroblastos, que junto con otras proteínas secretadas por el linfocito, como el interferón gamma y el factor inhibitorio de la migración, van a determinar el carácter de respuesta patológica y clínica. Es decir, prácticamente toda la sintomatología, todos los efectos destructivos, líticos del Mycobacterium van a ser dados por la respuesta inmune celular, que va a estar activada por la presencia del Mycobacterium. Entonces, aquí hablamos de cómo se organiza el granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso, como ya lo comentamos, es el granuloma más completo y que se puede formar en cualquier organismo humano, es decir,
El Mycobacterium tuberculosis es el prototipo entonces de la formación de estos granulomas. Ningún otro granuloma va a estar tan completo como el tuberculoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los macrófagos maduros, cuando en respuesta a la pared seria o lipídica del Mycobacterium, al tener estas características, un macrófago lo puede fagocitar, pero esta fagocitosis por un solo macrófago no es adecuada. El macrófago individualmente no tiene con qué hacer frente ante el Mycobacterium tuberculosis y por lo tanto se fusiona y o sea, al fusionarse varios macrófagos, dan forma o van a dar inicio a la formación de células gigantes multinucleadas. Las células gigantes multinucleadas que se encuentran en el granuloma tuberculoso es precisamente la unión y fusión de esos macrófagos y se piensa y se cree que sea secundario precisamente a que como uno solo no puede controlar al Mycobacterium tuberculosis, se fusionan y son varios los que actúan contra ese micobacterio. Esas células gigantes multinucleadas se pueden diferenciar tanto en células espumosas, que se forman espumosas precisamente por el acúmulo de los lípidos dentro, o bien se pueden transformar en células epiteloides, o también llamadas histocitos epiteloides. Posteriormente empieza a haber necrosis dentro del granuloma por muerte celular. Puede haber apoptosis de los macrófagos, apoptosis de estas células gigantes, de estas células diferenciadas, y también muerte del Mycobacterium tuberculosis en algunos casos. Y esto origina el calcio. Al mismo tiempo, dentro del granuloma van a estar activos los neutrófilos, células dendríticas, células B y células T, células natural killer, fibroblastos y células que excretan la materia extracelular. Entonces, la matriz extracelular que se compone de todo esto, más los macrófagos, su fusión y su diferenciación, y la necrosis, son los que van a formar el granuloma tuberculoso. Y todo esto va a estar rodeado por células epiteliales. Enseguida vamos a ver cómo está organizado este granuloma tuberculoso. Y este granuloma tuberculoso, aquí lo que podemos ver, vamos a señalar con las flechitas, estas son las células epiteloides, ¿sí? Los bacilos son estos. Estos van a estar entonces contenidos dentro de los macrófagos. Estos macrófagos pueden sufrir apoptosis, se pueden fusionar en células gigantes. Estas serían las células gigantes. Estas serían las células gigantes que se unen de esta forma, de forma imbricada. Los macrófagos normales son estos, aquí ya están transformándose, ya están diferenciando en células epiteloides. Estos son los macrófagos ya fusionados y son las células gigantes. Entonces, las células dendríticas, que son estas otras, y todo esto son las células B y las células T que rodean todo esto. Aquí faltarían las células epiteloides que se verían alrededor, y acá adentro es donde está sucediendo entonces la apoptosis y donde está sucediendo todo lo que estamos comentando. Entonces esta sería la organización del granuloma, que es el más exitoso tipo de respuesta a tesoro del huésped, y como dijimos, todas las características clínicas, patológicas, histológicas de la tuberculosis son el resultado del grado de hipersensibilidad y la concentración local del antígeno. A mayor antígeno, mayor hipersensibilidad; a mayor hipersensibilidad, mayor reacción tisular, mayor formación de granulomas, mayor destrucción, mayor lisis y mayor problemática. Entonces, precisamente si tenemos poca cantidad de antígeno y mucha hipersensibilidad, esto va a dar origen a un granuloma. Entonces, pero si es un antígeno local, a esto se le llama tubérculos proliferativos o productivos, habiendo una reacción tisular exitosa, con contención de la infección, curación, fibrosis, encapsulación y formación de cicatriz. Pero esto tiene que ver entonces con una carga de antígeno local pequeña, y si hay una importante hipersensibilidad, hay una importante organización de esos linfocitos, macrófagos, células gigantes y todo lo que ya comentamos, hay una formación de granuloma, pero aquí es exitoso y entonces es una respuesta inmune
proliferativa y muy productiva. Y entonces esto es exitoso y se contiene la infección. Sin embargo, cuando tenemos una carga de antígeno local alta, hay una hipersensibilidad obviamente más alta, lo que comentamos, a mayor estímulo, mayor hipersensibilidad. Sin embargo, ya las células epitelioides y las células gigantes no son tan abundantes así como el antígeno. Entonces empieza a haber un déficit. Entonces este déficit, aunque el organismo intente y quiera controlarlo, no es suficiente. Entonces los linfocitos, macrófagos y granulocitos no están tan bien organizados. Y sin embargo, pese a todo eso, sí puede haber una reacción inflamatoria importante y puede haber una necrosis. Esa necrosis va a estar presente. Pero esta reacción celular se le llama exudativa. Cuando no hay necrosis, las lesiones pueden curar completamente o puede persistir el tejido necrótico. La necrosis tiende a ser incompleta, el material celular sólido o semisólido y se forma lo que conocemos como cásen. El ambiente químico y la tensión de oxígeno va a inhibir la multiplicación bacteriana, es decir, sin embargo, todavía va a haber una contención de esta multiplicación bacteriana, básicamente porque el interior de estos fagosomas, el interior de todo esto, va a disminuir la tensión de oxígeno. Recordar, no lo habíamos comentado, pero el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aeróbica, necesita oxígeno para sobrevivir. Entonces, por eso es que en los pulmones, recordémonos que sí, hay áreas muy ventiladas, poco irrigadas, que son los lóbulos superiores, tienen mucho oxígeno, aunque tienen están poco irrigadas, y las partes de abajo de los pulmones, por gravedad, tienen alta irrigación, pero menos concentración de oxígeno. Entonces, el Mycobacterium va a sobrevivir más en esos sitios donde hay más oxígeno, y al haber apertura, haber ruptura, al haber todo esto, al haber ruptura hacia una disfunción broncógena, hacia los bronquios, van a permitir que haya más oxígeno. Al haber más entrada de oxígeno va a cambiar el microambiente de los granulomas, de la gasificación, se va a tornar de un estado ácido, se va a tornar en un estado alcalino, y de esta forma el Mycobacterium va a tener más posibilidades de crecer. Entonces, cuando se encuentra dentro de un granuloma, precisamente la concentración de oxígeno es mínima, el ambiente es más ácido, entonces el Mycobacterium no tiene una replicación tan activa. Pero una vez que el ambiente químico cambia, cuando hay ruptura y hay una descarga de todo este material hacia el árbol bronquial, entonces el ambiente se torna propicio para el desarrollo de nuevos bacilos. Es decir, esa ruptura, esa cavitación va a ocasionar que haya más oxígeno, que cambien las condiciones de un ambiente ácido a un ambiente alcalino, y todo esto va a hacer que los bacilos cambien. Una cavidad, para que veamos, puede contener de 10 a la 7 o de 10 a la 9 bacilos, comparado con 10 a la 2 o 10 a la 4 en Cásen. Esto equivale a desde 100 a 1000 bacilos que se pueden encontrar en el Cásen, en un granuloma, a más de 10 millones, a 100 millones de bacilos que se van a encontrar en una cavidad. Entonces la cantidad de bacilos se dispara. Este material infeccioso se desprende de la cavidad y crea nuevos focos exudativos, y a lo que se llama diseminación broncogénica, y es la reacción menos exitosa. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de antígeno, y es cuando el enfermo pierde, es cuando el ser humano pierde, es cuando avanza y progresa más la enfermedad, y es cuando vemos esas grandes cavitaciones, y eso presenta una gran cantidad de bacilos, y en la clínica se presenta con la presencia de fiebre, pérdida de peso, tos, con esputo sanguinolento, todo esto pues trae una gran cantidad de bacilos. También tenemos aquellos pacientes que tienen un grado de hipersensibilidad muy baja. Esta reacción es tan baja que es muy inespecífica. Hay pocos polimorfonucleares, pocos mononucleares, y puede haber muchos bacilos. Es decir, aunque tengo muchos bacilos, pero mi respuesta
inmune no existe. Y entonces, pues es cuando es lo que se llama tuberculosis no reactiva. Y esto se ve básicamente en los pacientes con VIH con cuentas de CD4 muy bajas. No tienen tampoco tanto daño a lo mejor, pero eso no significa que no tengan problema. Entonces, tenemos que ver que cualquier unidad que siga la infección natural es mantenida por la persistencia de bacilos viables. Esos bacilos viables pueden permanecer en un ambiente muy poco propicio, con una tensión de oxígeno muy baja, un ambiente dentro de los granulomas muy ácido y sin embargo van a estar en forma silente, en forma dormida, esos bacilos, pero van a seguir viables. Y esto nos lleva a que esos focos endógenos en algún momento, dado que cambien las condiciones, que disminuya la cantidad de células que contienen esta respuesta inflamatoria, alguna enfermedad que nos inmunodeprima, la diabetes mellitus, la misma edad, una infección como VIH, esto puede hacer que esos focos endógenos puedan volverse a reactivar. Y pues siempre vas a tener linfocitos CD4 para la vigilancia, pero imagínense entonces en un ambiente sin CD4, un paciente con VIH con disminución de los CD4 no va a poder permanecer haciendo esa vigilancia y esto va a hacer que esos focos endógenos se vuelvan a reactivar. Bueno, esto ya lo comentamos, los núcleos de gotas de Flush llegan al espacio alveolar, hay una multiplicación basilar, estos focos principalmente inicialmente son subpleurales y se encuentran en la zona media del pulmón. Aunque generalmente se van a encontrar en los lóbulos superiores, en su parte baja o en la parte alta de los lóbulos bajos y medios. Pueden estar en partes con mejor flujo de aire, como ya habíamos comentado, o sea, es un bacilo, es una bacteria aeróbica, necesita aire para crecer. Entonces, puede estos focos iniciales ser transportados por medio linfomatógeno hacia otros focos no pulmonares, a cualquier lugar, ahí dice pie, debe decir piel, intestino, ganglios, pero también pueden ingresar por esos lugares, o sea, también pueden ingresar por la piel, pueden ingresar por los intestinos y de allí irse hacia los ganglios regionales, pero generalmente el foco, la mayor de las veces, el foco primario generalmente es pulmonar, pero a veces puede ser no pulmonar. El foco inicial generalmente es único y a partir de allí ya comentamos, hay esa diseminación linfomatógena y va hacia diferentes tejidos, en diferentes tejidos puede suceder muchas cosas. Los macrófagos celulares ya sabemos que son las principales células que van a ingerir el bacilo y cuando son pocos bacilos entonces pueden ser eliminados. O el bacilo va a multiplicarse de forma importante y va a destruir al macrófago. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya después de que hay una diseminación linfomatógena, ya va a haber atracción de linfocitos y monocitos. Estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos. Recordar que los macrófagos son los monocitos, pero ya en un sitio específico, no en sangre. Estos van a ingerir a los bacilos y si están en el pulmón, pues van a ocasionar una neumonitis. Estos macrófagos infectados o activados se trasladan hacia otros ganglios regionales, que pueden ser los ganglios regionales ileales, mediastinales, supraclaviculares o retroperitoneales. Esto lo conocemos como una tuberculosis ganglionar. Pero una tuberculosis ganglionar muchas veces no es única, podemos tener una tuberculosis pulmonar y podemos tener una tuberculosis ganglionar. Sin embargo, la más importante en salud pública pues es la tuberculosis pulmonar, por lo que ya comentamos, por esa ruptura esas cavitaciones y ese paso hacia la vía aérea superior que va a hacer pues, que se puedan expedir una gran cantidad de bacilos. Puede ocurrir esa diseminación hematógena o linfomatógena y una vez que ocurre esta diseminación linfomatógena, el bacilo puede irse a cualquier parte del organismo. Se puede multiplicar en riñón, en epífisis de huesos largos, en los cuerpos vertebrales, alrededor del área meningia, en las partes de atrás de los pulmones, que es donde más importantemente se encuentra, en la parte postrapical de los pulmones,
es hacia donde más se va a retener y multiplicar los bacilos. Pero entonces, esto de la diseminación enfermatógena es lo que nos explica por qué después el paciente puede tener una tuberculosis renal, por qué el paciente puede tener una tuberculosis meningea, por qué puede tener una epífisis, por qué puede tener una tuberculosis vertebral. Obviamente ya comentamos el mayor riesgo de activaciones en los primeros 2 años. En el primer año ya dijimos la parte más importante, en los 2 años siguientes sigue el riesgo. Y en cualquier momento, son los años en los cuales hay más riesgos. Sin embargo, durante toda la vida tenemos un 10% de posibilidades de presentar tuberculosis. A estos focos de replicación y multiplicación masiva en tejidos se le llama foco inicial o foco primario de Ghon. Posteriormente, entonces ya dijimos, el foco primario, foco de Ghon, es un macrófago infectado que se diseminó por vía linfática hacia los ganglios regionales o hacia el mismo pulmón, ya comentamos, o por diseminación hematógena a cualquier órgano del organismo. Posteriormente, va a haber, o puede haber, si no hay una buena contención de la infección, puede haber persistencia de esta infección, de esta inflamación, y va a haber entonces necrosis con calcificación visible y esto se le llama, ya a la calcificación visible del foco primario de Ghon se le llama complejo de Ranque. Posteriormente, cuando los focos pulmonares contienen suficientes bacilos y la necrosis es muy importante, se producen depósitos calcificados y hay una persistencia viable del bacilo, y a esto es cuando inicia la hipersensibilidad y esto se le llama foco de Simon. ¿Qué pasa en la infección primaria? Depende de la edad, ¿sí? Por ejemplo, en el niño generalmente la infección, como ya dijimos, no va a ser pulmonar, entonces la tuberculosis o la forma de tuberculosis más frecuente en el niño es la ganglionar, es decir, va a haber una diseminación linfomatógena más linfática hacia los ganglios regionales. Entonces nosotros lo que vamos a ver más generalmente son ganglios iliares o mediastinales. Esto los podemos ver mediante radiografía de tórax, se pide radiografía de tórax anteroposterior y lateral, y nosotros podemos ver si hay desviación de la línea media para ver si hay ganglios iliares o mediastinales. Estos ganglios lo que van a ocasionar va a ser obstrucción del árbol bronquial, y esto va a ocasionar entonces atelectasias. Por la disminución de la luz no va a entrar adecuadamente el oxígeno, no va a entrar adecuadamente el aire, no va a haber una buena aeración y se van a formar atelectasias. Esto puede ocasionar erosión bronquial y puede haber una diseminación distal ahí mismo en el pulmón, una diseminación ahí distal, entonces vamos a tener las imágenes características de neumonía con atelectasia, y esto se va a ver en niños, también en ancianos, en los pacientes con VIH. Otra vez, o sea, el niño, su respuesta inmunológica tampoco es tan eficiente, tampoco es tan fuerte como la del adulto. El paciente con VIH y los ancianos, entonces, nos van a dar más posiblemente esta respuesta inmunitaria, y aunque sí puede haber cavitación y diseminación de broncos, pero no es tan importante como en el adulto. Entonces, antes de que haya todo esto, toda esta respuesta inflamatoria, que será la diseminación prealérgica, una diseminación linfomatógena, entonces puede haber por eso la posibilidad de que en todo el organismo empiece a haber granulomas, y a esto se le llamaría una tuberculosis miliar hiperaguda, que sí pone en riesgo la vida del niño, sobre todo porque es una infección no contenida, una infección que se ha multiplicado en prácticamente todo el organismo, y esto, si se encuentra en las meninges, pues me puede ocasionar meningitis, me puede ocasionar un derrame pleural, y bueno, es algo lo más grave que puede pasar en el niño. Acordémonos que la aplicación de la vacuna BCG lo que va a hacer es precisamente disminuir el riesgo hasta los 5 años de que el niño padezca esto. Después de los 5 años, la vacuna BCG no tiene prácticamente ningún efecto. Entonces, la vacuna BCG sirve para proteger al niño menor de 5 años de la presencia de meningitis o de una tuberculosis miliar, ¿ok? De formas invasivas, de formas graves de tuberculosis. Después de estos 5 años, el niño se va a comportar prácticamente como el niño adolescente,
que puede tener una infección como el niño como el adulto, o puede tener ya la tuberculosis del adulto. En el adulto, ya comentamos, la mayoría de las veces el bacilo va a llegar y va a quedar contenido, va a quedar viable, y posteriormente, cuando se presenten las condiciones adecuadas, puede haber ya la reactivación. Entonces, al existir la tuberculosis pulmonar primaria, va a haber una sedimentación del área posterior apical del pulmón, que ya habíamos mencionado. Puede pasar dos cosas. Puede seguir progresando si hay una gran cantidad de bacilos y no tenemos una respuesta inflamatoria tan adecuada, tan eficiente, pues vamos a tener todo el cuadro que ya mencionamos anteriormente. O puede haber un periodo de latencia, en los cuales nuestro sistema inmunitario contiene de forma exitosa la infección, la inflamación, y poco después, cuando el organismo se debilita, ya no hay la vigilancia de los CD4 y empieza a haber disminución de nuestra respuesta inmunocelular, entonces se reactiva. Y aquí lo que va a ocasionar, pues, es todo lo que ya comentamos: no haber lesiones cavitarias, y aquí característicamente no haber adenopatía biliar. En el adulto, pues, va a ocurrir la tuberculosis pulmonar crónica. Esto va a haber más propicio, va a haber un ambiente más propicio para el Mycobacterium, va a haber un ambiente hiperóxico en los ápices pulmonares, va a haber mucho oxígeno. La naturaleza aeróbica del bacilo va a hacer que crezca en las cantidades que ya comentamos. Va a haber un flujo linfático deficiente en estos ápices pulmonares. Ni los medicamentos antituberculosos, en caso de que haya una fibrosis muy extensa, van a poder actuar en este lugar, precisamente por ese flujo linfático y hematógeno deficiente. Con esta fibrosis va a ser todavía mucho mayor. Entonces va a haber mayor cantidad de bacilos y va a haber necrosis tisular y una cavitación. La infección en la infancia frecuentemente progresa a enfermedad, y puede haber una progresión local o diseminada. Sin embargo, es un poquito más frecuente a los 5 años a la pubertad, donde hay una resistencia relativa a enfermedad, pero no a infección. Es más probable que en los niños esta progresión de la enfermedad ocurra en forma extrapulmonar más frecuentemente. Entonces, la enfermedad pulmonar usualmente ocurre espontáneamente. Lo que quiere decir esto es que generalmente en el niño, cuando llega a progresar la infección, generalmente es más extrapulmonar que pulmonar. Y lo vemos en la mayor frecuencia de tuberculosis ganglionar que se ve en la infancia. En los adultos, generalmente puede sembrar la misma enfermedad del adulto, del niño y del adulto. Si es del niño, pues otra vez va a ser en forma diseminada, en forma de granulomas, pocos bacilos viables, más que nada ganglionar. Y en la del adulto, en la cual sí va a haber entonces toda la formación de cavernas, etc. Hay eventos intercurrentes que pueden facilitar entonces que la tuberculosis se dispare, que la tuberculosis de estar en una forma silente se reactive, o simple y sencillamente que no pueda ser contenida de un inicio, y la infección primaria continúa y persista y causa enfermedad directamente. Y estos eventos intercurrentes son principalmente el estrés, una salud deficiente, la desnutrición, terapia con esteroides o inmunosupresores, cáncer, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa para distintas enfermedades autoinmunes, estado de postgastrectomía. Entonces, si la inmunidad, como ya vimos, es diferente, la enfermedad entonces del niño es diferente a la del adulto. Y la enfermedad del adulto y la perdón, del adolescente puede simular a una o a otra. Inmunitariamente se puede parecer a la del niño y a la del adulto, pues la clínica también. Entonces, en el niño, pues la clínica va a depender de la edad,
Cuando tenemos una afección pulmonar, generalmente va a ser más frecuente en las zonas mediales. Al momento de que sucede la conversión, al momento de que empieza a haber reactividad al bacilo tuberculoso, empieza a haber a la tuberculina, al momento de que se convierte, tenemos un PPD negativo, le hago otro al niño y me hace un PPD positivo, el niño puede presentar fiebre y puede tener otras manifestaciones de hipersensibilidad como el eritema nodoso o la queratoconjuntivitis pregranular. Aunque generalmente es asintomática. También acordamos, ya dijimos que puede haber compresión bronquial con tos seca, telectasias, ocasionalmente puede haber ruptura bronquios con neumonía y puede haber una aparición inflamatógena, como dijimos, y una TB miliar o meningia. En el niño adolescente puede pasar asintomática, puede producir un complejo primario típico del adulto y una tuberculosis pulmonar sin un complejo primario, parecerse al del niño. Y en los adolescentes, si tenemos un infiltrado pulmonar, pero tenemos ganglios mediastinales ciliares, podemos sospechar que eso puede ser un complejo primario y que eso se trata de una tuberculosis. Y además en el adolescente pues puede haber calcificación, liquefacción y diseminación broncoangénica. Nosotros en el hospital para el niño, yo creo, bueno, en los últimos años sí hemos visto por lo menos 2 adolescentes con una tuberculosis prácticamente del adulto. Y en el adulto, pues ya lo que comentamos de todo lo máximo, o lo que se ve en la inmunidad se presenta en la clínica y toda esa necrosis gaseosa, la formación de granuloma, fibrosis, liquefacción hidrángica árbol bronquial, nos va a producir la diseminación de los bacilos por la tos, la formación de cavidades, la diseminación hematobroncogénica, etc. Entonces es algo más avanzado. Entonces, aquí en esta lámina lo que vamos a ver son las manifestaciones clínicas de la tuberculosis activa en los pacientes con VIH. Ya hablamos del niño, ya hablamos del adolescente, ya hablamos del adulto. Ahora vamos a hablar de los pacientes con una tuberculosis activa y una infección por VIH temprana contra una infección por VIH tardía. Una infección por VIH temprana cuando todavía tenemos una respuesta inmune celular más adecuada, y cuando ya no la tenemos abajo de 200 linfocitos CD4 ya es una inmunidad muy comprometida. Ya podemos hablar de un estadio muy avanzado de enfermedad por VIH. Entonces, cuando todavía tenemos una respuesta inmune más o menos adecuada, el paciente tiene más de 300 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, entonces generalmente el PPD lo vamos a encontrar positivo. Es común que tengamos adenopatías, la distribución va a ser en lóbulo superior generalmente y vamos a tener cavitación. ¿Por qué? Porque tenemos esa respuesta inflamatoria tan importante que ya vimos, el paciente con VIH que todavía no está inmunodeficiente puede tener entonces una tuberculosis completa, con cavidad y todo eso. Entonces, sin embargo, esto se presenta en la menor cantidad de casos de los pacientes con VIH, aunque en estos pacientes, esta enfermedad pulmonar es la más frecuente en este tipo de pacientes con VIH temprano, y la enfermedad extrapulmonar es más rara. En los pacientes ya con una inmunidad más afectada, en un estadio más avanzado de VIH, generalmente van a ser no reactivos. Acuérdense que hay muchos bacilos, pero poca reactividad celular. Entonces el PPD lo vamos a tener negativo. La neuropatía no va a haber esos granulomas, esas grandes cantidades, toda esa respuesta inmunitaria que ya comentamos. Los lóbulos más frecuentemente afectados son los lóbulos medio inferior. La cavitación generalmente está ausente y hay más posibilidades de tener una enfermedad extrapulmonar, hay más posibilidades de tener una tuberculosis meningia, una tuberculosis miliar, es lo más frecuente, más que pulmonar. Sin embargo, una vez que si el paciente llega en un estadio todavía de menor reactividad, menor hipersensibilidad o ausencia de hipersensibilidad completa, estos pacientes, al momento de que nosotros iniciamos el manejo antirretroviral, en poco tiempo puede empezar
a tener toda esta inflamación y el paciente tener entonces un síndrome inflamatorio secundario a la reactivación inmune, y esto me puede dar cuadros muy severos y reactivar una tuberculosis, o más que reactivarla, activarla potentemente. Entonces, el cuadro clínico, inicialmente, la infección es asintomática, aunque puede haber alguna sintomatología por periodo relativamente corto, puede ser vista por rayos X con los focos primarios, y conforme la población vacilar crece, entonces ya empieza a haber síntomas generales, empieza a haber pérdida de apetito, fatiga, pérdida de peso, escalofríos, fiebre y depresiones nocturna. Son síntomas muy específicos, son pacientes entonces, que empiezan a debilitarse, que empiezan a tener, a perder peso, y en la noche sudan mucho, tienen esa diaforesis muy importante, el paciente se baña en sudor, tiene esa reacción de esa fiebre con escalofríos muy importante. La tos se vuelve productiva, mucopurulenta, y el paciente, si ya tenía el antecedente de tos por una bronquitis, asma o algo, muchas veces puede pensar inicialmente que se trata de lo mismo. Mientras no haya fiebre, puede pensar en esto. Poco a poco pues va avanzando esto más, y el paciente, entre más tiempo pase obviamente y mayor carga bacteriana tenga, van a aparecer estos datos más frecuentemente. Hay pacientes que a lo mejor no tienen todo esto tan florido, hasta etapas ya muy tardías. Algunos se evolucionan más rápido por las características que ya comentamos, pero el cuadro florido va a presentar los signos que se ven aquí, y entonces puede tener una hemoptisis leve o masiva, con rupturas de aneurismas. En enfermedades ya más avanzadas se ve la ruptura del aneurisma de Rasmussen, una hemoptisis muy importante. Va a haber dolor torácico, inflamación de la pleura parietal, y puede haber también datos de una tuberculosis extrapulmonar, cuyos datos van a pertenecer al sitio de afección. Si tiene afección meningia, pues vamos a tener un cuadro meningio muy florido. Al inicio la exploración física es inespecífica. Muchas veces se subestima la extensión de enfermedad. Tenemos pacientes que llegan por tos, nada más 14 días con tos, 3 semanas con tos, un mes con tos, con expectoración, pero aparentemente no tiene ningún problema. Y entonces es cuando muchas veces el paciente no siente lo que es la tuberculosis. Yo puedo hacerle el diagnóstico temprano, se lo puedo hacer cuando el paciente está muy bien, cuando el paciente solamente tiene tos, una tos productiva como ya comentamos, a lo mejor puede tener un poco de los demás síntomas pero muy leves, y yo le empiezo a dar tratamiento farmacológico, le empiezo a dar 4 tabletas diarias, en el mejor de los casos, ahora que ya tenemos los fármacos, los 4 fármacos en tabletas, pues le tocan nada más 4 tabletas, por ejemplo, y antes eran 16. Entonces, la tal cantidad de fármacos, además de que producen efectos colaterales, y el paciente se empieza a sentir mal, por más que nada por los fármacos que está tomando. Y entonces, cuando se empieza a sentir mal por los fármacos y ve que la tos ya se le quitó, el paciente cree que está curado y se la deja de tomar. Y si nosotros no estamos atentos a esto, pues el paciente puede cumplir las definiciones de abandono del tratamiento, y el paciente cree que está bien, y hasta que el paciente otra vez vuelva a tener sintomatología, mientras sea leve, no va a acudir, y el paciente va a acudir entonces cuando ahora ya se sienta extraordinariamente grave, cuando ya el paciente empieza a toser sangre, cuando ya empieza a tener fiebre y toda la sintomatología florida, es cuando vuelve a acudir, y ya con antecedentes de haber tomado medicamentos previamente y haberlo abandonado, y entonces se nos complica el tratamiento. Entonces, pues bueno, todo esto va a ser, a veces la exploración física es poco relevante, y por lo tanto puede darnos datos de una neumonía, de una consolidación, pero puede hacernos incluso un paciente aparentemente sin nada. Sin embargo, estos pacientes, si les tomamos una radiografía de tórax, sí podríamos a veces detectar casos de tuberculosis.
Entonces, la radiografía de tórax es una parte fundamental en el diagnóstico de la extensión y carácter de la enfermedad y nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. En un paciente que evoluciona bien, vamos a ver en el control radiológico cómo va bien. En la radiografía puede haber patrones altamente sugestivos, pero no diagnósticos. Si yo preguntara cuál será el patrón radiológico característico de la tuberculosis, pero es que depende de la edad, depende del estado inmunitario del paciente, depende del estadio de enfermedad en el cual se encuentre, depende de si existen o no enfermedades concomitantes, enfermedades previas, etcétera. Entonces es muy diverso. Entonces los patrones van a depender de en qué estadio esté, en qué edad, etcétera, ¿no? Entonces puede haber infiltrados en parche o nodal en la región apical o subapical posterior de los lóbulos superiores, es decir, en las áreas más ventiladas del pulmón. Ahí podemos encontrar esos infiltrados, especialmente en las partes superiores de los pulmones, o podemos encontrar ya también estas lesiones con cavernas, ¿no? Entonces, también podemos encontrar los granulomas, el inicio de las cavernas, y podemos ver niveles hidroaéreos también, aunque esto es incomún. Podemos ver una diseminación broncogénica reciente, varios tubérculos, varios granulomas en diferentes partes de los campos pulmonares. Podemos ver pequeñitos granulomas, que sería una característica de diseminación linfohematógena, la tuberculosis miliar, en donde podemos ver es en los pulmones, porque tomamos radiografías, pues si podemos hacer una radiografía de todo el cuerpo y se pudiera ver igual que en el pulmón, veríamos esta diseminación en todo el organismo. Entre más confluentes puede haber más destrucción y más posibilidades de verla. Puede haber atelectasias por los crecimientos ganglionares. Podemos ver esos ganglios incluso. Podemos ver datos de desviación de la línea media de la vía aérea. Podemos ver una amplitud del ángulo de la carina, que generalmente debe ser menos de 90 grados. Cuando es más de 90 grados, podemos deducir de que hay ganglios subcarínicos. Puede haber fibrosis, neumonía, etc. Entonces, puede haber derrame pleural. Entonces, la radiografía de una tuberculosis es no hay un patrón característico, aunque los datos que se observan generalmente son múltiples. Y muchas veces sí se ve. Más bien, en la radiografía podemos ver muchas señales de tuberculosis. En el laboratorio sí es poco lo que podemos ver en un laboratorio. Por eso en una afección crónica podemos ver anemia normocítica, normocrómica. Por la desnutrición puede haber hipoalbuminemia, puede haber, o por la misma infección, puede haber una hipergamaglobulinemia compensatoria a esa inmunidad celular deficiente. Hay formación de complejos inmunes que tratan de controlar la infección. Sin embargo, es una enfermedad característica de una respuesta humoral. Entonces, digo, una respuesta celular. Entonces, aunque haya muchos anticuerpos, pues generalmente van a ser poco útiles. La cuenta de leucocitoria generalmente es normal. Si está afectado el riñón, podemos tener hematuria o podemos tener piuria estéril. Cuando está afectado el cerebro o el pulmón o la glándula adrenal, puede haber un síndrome de secreción apropiada de hormona antidiurética y puede haber entonces alteraciones electrolíticas. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis? El diagnóstico de tuberculosis es amplio, hay muchos datos. Lo primero que tenemos que tener es una historia clínica bien hecha, una historia clínica en la cual podamos deducir si hay familiares enfermos, saber si hay familiares que hayan padecido tuberculosis. Es muy importante porque hay enfermedades entonces en las cuales hay disminución de inmunidad celular y hay personas que pueden estar no solamente asociado esto a tuberculosis, sino a otras enfermedades, otras micobacteriosis. Sí me ha tocado ver pacientes adultos con familiares con enfermedades autoinmunes de diferentes formas y antecedentes de enfermedades micobacterianas. Además, saber si hay pacientes o
familiares con VIH, la mamá y que puede ser VIH positiva, el niño puede haber adquirido el VIH y tener la tuberculosis también. Ver de dónde vienen. En México, los cinturones de mayor cantidad de pacientes con tuberculosis se encuentran en el norte del país, en Tijuana. Es una zona de mucho riesgo. Entonces, si viene de allá algún paciente, si uno visita esta zona, tiene más posibilidades de tener una infección por tuberculosis. Nosotros como trabajadores de la salud, pues si estamos en un hospital de adultos, en un lugar donde se ven pacientes con VIH, pues también tenemos más posibilidades de infectarnos. Zoonosis en caso de que estemos en algún sitio trabajando con ganado vacuno, consumamos leche no pasteurizada, etcétera. Un paciente que está desnutrido, que tiene alcoholismo importante, que es drogadicto, que vive en hacinamiento, pobreza, todo esto es más probable que haya tuberculosis. Infección con VIH principalmente, enfermedades concomitantes, ya dijimos, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencias, fármacos inmunosupresores, pero principalmente, y en México, la diabetes mellitus está muy relacionada con la epidemia de tuberculosis y también con la tuberculosis multidrogresistente. El paciente, el antecedente de BCG, acuérdense que son bacilos vivos que se aplican de manera intradérmica y entonces en un paciente con la inmunidad suprimida puede haber una enfermedad a partir de la BCG y tener una tuberculosis por BCG. Entonces también es importante ese problema. La exploración física también es necesario que hagamos una buena exploración física, aunque a lo mejor no vamos a tener mucho, pero sí podemos tener un paciente bastante consumido, bastante caquéctico incluso, eh, mucha delgadez, palidez y puede tener adenopatías y sobre todo en los niños hay que buscar esas adenopatías cervicales, bilaterales muchas veces. Pueden hablarme o incluso ya buscar adenopatías en la misma radiografía de tórax, ¿no? Bueno, pero hablando de exploración física, pues las adenopatías son importantes. También es muy importante el antecedente epidemiológico. Entonces, cuando encontramos un paciente con tuberculosis, pues tenemos que hacer la búsqueda de contactos, porque muy seguramente vamos a poder apoyar o ayudar a que no se presente la enfermedad en otros pacientes. Podemos dar profilaxis a quien se tenga que dar profilaxis. Entonces, esto es lo más determinante, tener un buen control de esos contactos para que no siga habiendo mayor diseminación de la enfermedad. Entonces, el antecedente de vivir o convivir con un paciente con tuberculosis es muy importante. Inmunológico, o sea, también hay, el diagnóstico también se puede hacer en forma inmunológica mediante el PPD. Si ya hubo antecedente de contacto con el bacilo, pues es muy esperable que podamos tener una prueba positiva al PPD. Y entonces, ¿a qué se llama rector al PPD? A la persona que a las 72 horas de aplicar la prueba presenta en el sitio de aplicación de duración intradérmica de 10 milímetros o más. Sin embargo, también esta reacción tiene que ver con la respuesta inmunitaria y como tiene que ver con la respuesta inmunitaria, pues tiene que ver con la edad del paciente y con el estado de inmunidad del paciente. Entonces, en los menores de 5 años con o sin vacuna BCG y en particular los recién nacidos, así como los desnutridos y los pacientes con inmunodeficiencia, se considera reactor al PPD al que presenta una elevación de 5 milímetros o más. Son menos reactivos, son unos reactores, tienen una hipersensibilidad mucho menor, entonces por eso es que con menos cantidad se considera más positivo. También los ensayos de elevación de interferón gamma, los IGRAS, como la prueba de T-spot o el cuantiferón GOLD, también me pueden apoyar en el diagnóstico inmunológico de la tuberculosis. Los anticuerpos detectados mediante la prueba de ELISA también pues me pueden hablar si hay anticuerpos, pues ha habido contacto con el bacilo tuberculoso. El diagnóstico radiológico, ya comentamos, hay muchos datos que me pueden hablar de que existe una tuberculosis, la ausencia total de datos, pues sí es muy importante. No hay datos radiológicos, no hay datos clínicos.
pues lo más probable es que no sea tuberculosidad. Entonces, la radiología es muy importante. El diagnóstico molecular ahora facilita más el diagnóstico más temprano. Tiene una alta sensibilidad, muy cercana a la sensibilidad del cultivo, y tiene una especificidad muy alta. Entonces, son pruebas que se pueden hacer cuando sospechamos altamente una tuberculosis, y para eso tenemos la PCR o el GeneXpert, que además tiene la característica de que me puede hablar si el paciente puede o no tener resistencia a la rifampicina. El estudio histopatológico, ya tengo al paciente, tengo un ganglio, tengo un órgano afectado, tomo una biopsia. En esta biopsia voy a encontrar granulomas, voy a encontrar los granulomas con todo lo que ya comentamos que existe en un granuloma por tuberculosis. Le hago tinciones para detectar el Mycobacterium y los voy a encontrar, ¿no? Es muy importante no quedarnos solamente hasta granulomas. Y si nos quedamos en granulomas, ojalá el patólogo nos diera los datos completos de estos granulomas. Que nos dijera, tienes células epiteloides, tienes células espumosas, tienes células gigantes de Langhans, tienes muchos macrófagos, tienes células epiteloides, entonces y tienes necrosis. Y si te dice todo esto, pues te está hablando o nos está hablando de un granuloma completo, que es el que esperamos en una tuberculosis. Y si a esto le ponemos una tinción y los vemos, pues ya eso será fabuloso. Desafortunadamente, muchas veces el estudio histopatológico lo único que dice es granulomas, dice granulomas altamente sugestivos de tuberculosis, pero no describen ese granuloma, y entonces se queda uno en la duda, y cuando uno va con los patólogos no lo sacan de la duda. Entonces ahí nos quedamos a deber muchas cosas. Y el diagnóstico, pues finalmente, el diagnóstico definitivo es cuando tenemos en el cultivo al bacilo. ¿Sabes qué? Aquí está el cultivo, aquí creció, aquí está sin duda, es una tuberculosis. Las tinciones en pruebas, en tinciones, las baciloscopías en el esputo o las tinciones para ver bacilos ácido resistentes en otros tejidos, pues también me van a dar, me van a decir tienes bacilos ácido alcohol resistentes, y esto casi seguramente es tuberculosis. Raramente va a ser otra cosa, raramente va a ser, por ejemplo, una cardiosis, pero hay que ver que no todos los bacilos ácido alcohol resistentes son tuberculosis. Como ya comentamos, la radiografía ofrece una posibilidad presuntiva fuerte para hacer las baciloscopías. Generalmente la mejor forma de tomarlos es mejor en la mañana, antes de que el paciente despierte, antes de que degluta. Se trata de coleccionar todas aquellas secreciones pulmonares que llegan al estómago, principalmente se hace en los niños. Entonces al niño se le hospitaliza, se le coloca la sonda principalmente en la nochecita, el niño se duerme, y antes de que el niño despierte, empiece a llorar, se reincorpore, empieza a deglutir ya otra cosa que no sea las secreciones bronquiales. Entonces todo esto hace que disminuya la posibilidad de tener un resultado positivo. Entonces, por eso es mejor en la mañana. Entre más muestras tomemos, aumenta la sensibilidad, aunque más de 3 ya no me va a dar más datos generalmente. Entonces, este aspirado gástrico es la alternativa a la baciloscopía en esputo, ¿no? Bueno, ahora, es muy importante que tengamos en consideración a la norma oficial mexicana 006, que es la norma oficial mexicana para la prevención y control de la tuberculosis. Es muy importante tener algunos datos, algunas definiciones, porque de esto depende mucho el tratamiento. Entonces, aquí pues viene a qué se le llama un caso probable de tuberculosis pulmonar, a qué se le llama sintomático respiratorio. Entonces, el sintomático respiratorio es la persona que presenta tos con expectoración o hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, en las cuales deben agotarse todos los recursos de diagnósticos antes de iniciar el tratamiento. En niñas o niños es todo caso que presenta tos con o sin expectoración durante 2 o más semanas, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo paciente entonces que presente tos con expectoración por 2 o más semanas, tengo que hacerle vaciloscopías. Y no solamente vaciloscopías, tengo que hacerle un cultivo para detectar tuberculosis. La vaciloscopía es sensible, pero el cultivo todavía lo es más. Entonces tengo que hacer esto. Y si es niño o niña, igual, 2 semanas o más de tos, aquí sin expectoración, o con ella, y además con otros síntomas que ya se comentó. Pero entonces, un sintomático respiratorio, 2 semanas o más con tos con expectoración y puede o no tener hemoptisis. En el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues son tinciones. La tinción específica para tuberculosis es la tinción de Ziel-Nielsen, en la cual se necesitan más de 10.000 organismos para ser positivas, es decir, necesitamos tener lesiones cavitarias, aunque sea con poco, o ya puede haber alguna pequeña ruptura allí del árbol bronquial, pero generalmente en granulomas no vamos a tener nunca esto, porque en los granulomas, acuérdanos que llegan de haber de 100 a 1000 bacilos por las lesiones, y necesitamos entonces más de 10.000 organismos. Entonces esto ya me habla de que hay una tuberculosis pulmonar. Entonces, cuando encuentro 10 organismos en una laminilla, se revisan por lo menos 100 campos, entonces necesito por lo menos 10 para un resultado positivo. Si encuentro solamente un bacilo, híjole, pues ¿sabes qué? ¿De dónde salió? Lo más probable es que ese sea, es altamente sugestivo. La sensibilidad comparada con el cultivo es del 60%. Ya dijimos que si no hay enfermedad cavitaria, y como en el VIH no hay lesiones cavitarias, pues entonces la posibilidad de tener una tinción de Nielsen positiva es menor. Eh, Cuando hay ya poco más de 10.000 organismos en las secreciones, entre más tome muestras es mejor. Con una segunda muestra aumenta en 10% la posibilidad de tener una prueba positiva, y con una segunda aumenta muchísimo más todavía, un 2% más. Entonces, un Nielsen positivo es cuando se encuentra uno o más bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos microscópicos del frotis. Y un Nielsen es cuando no encuentro bacilos ácido alcohol resistente después de revisar 100 campos microscópicos. Se necesita un entrenamiento específico, un entrenamiento bastante serio para que en un hospital o en algún lugar una persona pueda leer laminillas. No se trata nada más de llegar y si vi, no vi, no, se trata de ver muchas veces esto. También existen otras tinciones de oro, si tienen oro, como la oramina, pues es algo caro. Sin embargo, si tienen mayor sensibilidad, los bacilos son más fácilmente distinguibles, se ve cómo florecen. Entonces, al ver cómo florecen, pues, aunque yo no quiera, lo veo. También existen la microscopía de luz emitida por diodos o LED, que también ha mejorado la sensibilidad. También son microscopios muy bonitos, en los cuales uno puede, yo puedo estar viendo en un microscopio normal, con el Nielsen buscar y buscar y apenitas, y con trabajos a veces ver. Entre más entrenado, pues no se me van a escapar. Pero tener esta microscopía de luz emitida por diodos o la rodamina y solamente como que pasarle, y aquí está, y aquí hay otro, y aquí hay otro, es fabuloso. Entonces, cualquier fluido o material puede ser examinado mediante estas tinciones. Sin embargo, el gold estándar del diagnóstico de tuberculosis es el cultivo. El cultivo se puede hacer en medio sólido. El medio sólido es el medio de Lowenstein-Jensen, que es basado en huevo, pero requiere de 3 a 8 semanas para el crecimiento, o puede ser en un agar líquido y sólido combinado, es el Middlebrook 7H11, o ya simple y sencillamente es un medio líquido, que es el Middlebrook H12. Y estos tienen la fabulosa, ¿cómo les diré? Es muy importante saber que en 1 a 3 semanas puedo tener el crecimiento. O sea, no tengo que esperarme
de un mes a 2 meses a ver si tengo algo. Desde la semana puedo a veces en los medios líquidos saber si hay el desarrollo de micobacterias. Entonces, además, lo importante del sólido es que puedo ver mejor la morfología, detectar si hay otros tipos de micobacterium, no solamente tuberculosis, cuantificarlos, etcétera. Y también que algunos micobacterias solamente crecen en medio sólido. Y bueno, en medio líquido tengo la velocidad y el micobacterium tuberculosis crece muy bien. Siempre se va a recomendar entonces sembrar ambos, tienen ambos ventajas y desventajas. Los sistemas automatizados para medios líquidos, esto es lo que me hace que detecte más pronto la producción de CO2 o el consumo de oxígeno, y esto me va a decir que hay un germen vivo, y entonces esto me va a ayudar a decir muy probablemente es un micobacterio. Entonces, el sistema BACTEC utiliza el sistema de tubo de indicador de crecimiento micobacteriano, el MIGIT, lo cual entonces me va a detectar el crecimiento en 1 a 3 semanas por fluorometría. Entonces, existen otros no comerciales como el MOTS, que es la observación microscópica de susceptibilidad a medicamentos. Estos sistemas automatizados me permiten poner placas múltiples donde puedo colocar antibióticos, y aquí puedo saber si la cepa que tengo es o no sensible a ciertos fármacos. Entonces, con esto, aparte de que detecto el micobacterium más pronto puedo tener también la sensibilidad del mismo. Entonces, todo esto ha mejorado mucho. Entonces, en los laboratorios donde tenemos sistemas automatizados, avanzamos mucho. En el Estado de México, en nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública, tenemos todo esto. A veces no hay insumos, pero bueno, muchas veces cuando funciona de maravilla. También en nuestro laboratorio tenemos la fortuna de contar con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, de tener el GeneXpert para tuberculosis y detección de genes de resistencia a la rifampicina. Entonces yo puedo tener resultados muy rápido, en 100 minutos. De tenerlo en semanas, en meses, a tenerlo en minutos, el resultado pues es fabuloso. Una sensibilidad muy alta, hasta el 98% comparado con el cultivo. Entonces, una sensibilidad del 99.8%. Cuando tengo baciloscopias positivas, es decir, si yo tengo una muestra y ¿sabes qué? Tengo un bar positivo, perfecto. Lo más seguro es que también el GeneXpert me vaya a salir positivo. Y cuando tengo unas baciloscopías negativas, pues también puedo tener el GeneXpert positivo en el 90.2% de esas muestras. Entonces, es mucho más sensible que la baciloscopía, sin embargo, se tienen que hacer las dos. Entonces, lo más importante es que detecta al mismo tiempo si el paciente o si la cepa es resistente a rifampicina. Cuando es resistente a rifampicina, casi podemos deducir que el Mycobacterium es multidrogo resistente. Y entonces estos pacientes ya aprendimos que se deben de tratar como si tuvieran una tuberculosis multidrogo resistente y no como si tuvieran una monoresistencia a rifampicina. Acordémonos que monoresistencia es resistencia de un solo fármaco, poliresistencia es la resistencia a cualquier combinación de fármacos, pero no en forma simultánea isoniazida y rifampicina. Multidrogoresistencia es cuando tanto isoniazida y rifampicina son resistentes. En este caso solamente esta prueba detecta la sensibilidad a rifampicina, pero aunque no me detecte la resistencia a isoniazida, con que yo tenga resistencia a rifampicina, lo más seguro es que vamos a tener una MDR. Y entonces ya aprendimos que no vamos a tratarlo como una monoresistencia y tratarlo como si solamente fuera resistente a rifampicina, y después nos pasan muchas cosas por hacerlo de esta manera. Esta prueba se puede hacer no solamente en espectoración, se puede hacer en cualquier órgano o sistema. De cualquier órgano se toma la biopsia, se licúa y se hace el proceso para meterlo a la maquinita. También tenemos otras pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, como es el AmpliCore-M, que usa DNA, que tiene una sensibilidad intermedia entre la baciloscopía y el cultivo. Tiene sensibilidad y especificidad para ver positivos más del 90%, aunque en las baciloscopías negativas
la sensibilidad baja, pero la especificidad sigue siendo muy alta. Estas técnicas complementan, pero no sustituyen el juicio clínico, ni la tinción o las vaciloscopías y el cultivo. Se tienen que seguir haciendo. Acordémonos que no todo bacilo que veo, o todo, sí, bacilo resistente es tuberculosis, pero si ya tengo esta prueba sí me va a decir, ¿sabes qué? Si es el bacilo tuberculoso. Este bacilo es del complejo tuberculosis porque me detecta a los bacilos del complejo tuberculosis. Me va a decir, este VAR no es nocardia, este VAR sí es un Mycobacterium tuberculosis. Y en los VAR negativos, una positividad pues, me va a dar más la sospecha de que sí es una tuberculosis y me permite iniciar el tratamiento de forma mucho más temprana. Muchas veces tengo que ver si la micobacteria pertenece o no al complejo tuberculosis o a otras bacterias no tuberculosas. Obviamente el tratamiento es diferente. Los dos me van a dar baciloscopías positivas, los dos me van a decir que tienes bacilos ácido resistentes, pero si tengo un paciente con VIH, muchas veces las micobacterias no pertenecen al complejo tuberculosis y posiblemente más al complejo MAC o Mycobacterium avium van a ser más frecuentes, entonces voy a tener entonces la tinción positiva, le hago estas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y va a decir, este sí es un Mycobacterium tuberculosis y este no es un Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aquí me ayudan también de manera muy fácil. Las características bioquímicas del Mycobacterium tuberculosis aquí las podemos ver. Esto se hace muy bonito en el laboratorio. Nosotros ya como clínicos a lo mejor ya no nos damos cuenta de mucho de estas cosas. Si tengo un paciente con una tinción positiva y después veo que presenta resistencia a piracinamida, prácticamente puedo decir, este no es un Mycobacterium tuberculosis, es del complejo tuberculosis, pero este es un bacilo, es un Mycobacterium bovis, como ya hemos dicho, que es el que presenta una resistencia primaria a la piracinamida. La genotipificación también se puede realizar, esto es con propósitos epidemiológicos. Esto me permite saber si un Mycobacterium de una persona que está en Texcoco es el mismo Mycobacterium que se encuentra en una persona que está en Toluca, es la misma Mycobacteria que se encuentra en otro lugar. Entonces me permite saber si este bacilo es el mismo bacilo con el que el paciente estaba infectado antes o se trata de una nueva infección. Entonces a veces este paciente no es recaída, este paciente de verdaderamente se curó, este paciente estaba bien, mira, tenía antes este bacilo y ahorita que está otra vez activo, no fue por un mal tratamiento, fue porque se volvió a infectar. Entonces estas son importantes, aunque son caras y son más difíciles de realizarse. Las pruebas de susceptibilidad a fármacos también son muy importantes para guiar el tratamiento. Esto me usa diferentes métodos, el método de proporción, el método de concentración. Los sistemas Bactec me van a dar resultado en 5 a 14 días, pero no me van a dar la proporción de bacilos resistentes. Así sabes que sí hay, ¿cuántos? No sé, pero sí hay. También el GenExpert es lo más importante, es muy rápido y me va a decir si hay resistencia a la rifampicina y como ya dijimos prácticamente es resistente generalmente hablamos de bacilos multidrogorresistentes. La detección de resistencia isonicida es más compleja que la de rifampicina. La de rifampicina es detectar únicamente si hay mutación en la base PAR81 del gen RPO-B, de la subunidad beta de la RNA polimerasa. Si se encuentra esta mutación en este sitio, entonces tenemos un 96% de posibilidades de que sea resistente a la rifampicina. Muchas veces el paciente está en sus primeros días de tratamiento, entonces en esos primeros días de tratamiento yo le doy los 4 fármacos, el paciente empieza a tener una disminución de la carga micobacteriana, puedo ver una mejoría clínica,
puedo ver que la vaciloscopía de estar con 3 cruces, después 2 cruces, después una cruz, después tener de, ausencia de bacilos, y yo pienso que el paciente va bien, pero porque al inicio empecé con 4 fármacos, y al principio probablemente era sensible a isoniazida, a lo mejor era resistente a rifampicina, entonces el paciente tuvo entonces piracinamida, etambutol e isoniazida inicialmente. Entonces, sin embargo, como etambutol y piracinamida no tienen un efecto tan importante sobre el bacilo, solamente en algunos tipos de bacilos, entonces algunos bacilos empiezan a sobrevivir. O sea, fallecen muchos, pero empieza a haber uno por allí que sobrevive. Y ese bacilo que sobrevive, pues entonces empieza a tener solamente presión antibiótica y empieza a desarrollar resistencia a la isoniazida, que es el único fármaco contra el que queda. Entonces, ya tenía resistencia para rifampicina, y poco a poco esos bacilos que empiezan a sobrevivir y que solamente tienen prácticamente a la isoniazida como principal droga, empiezan a formar resistencia, y entonces empieza a haber bacilos que empiezan a ser resistentes a la isoniazida. Entonces ya no detecto bacilos, pero los poquitos que quedan indetectables empiezan a adquirir resistencia. Entonces, acuérdense que la segunda fase del tratamiento, la fase de mantenimiento de la tuberculosis, solamente incluye 2 drogas, y son la isoniazida y la rifampicina. Entonces, ya de inicio era resistente a rifampicina, y ya cuando empiezo a dar la segunda fase, ya hay cepas resistentes a isoniazida. Entonces, es cuestión de tiempo, y estos pacientes entonces, después de varios meses de tener mejoría, de momento, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que traen una vaciloscopía positiva. Oye, ¿qué crees? Que en el, en el sistema Bactec Millit nos dice que hay crecimiento. ¿Cómo? Sí, va bien. El problema es que ya de inicio era un paciente que tenía esta mutación, y entonces empezamos a dar un tratamiento con una resistencia encubierta, y no nos damos cuenta. Entonces, ya aprendimos entonces que estos pacientes que tienen de inicio resistencia a la rifampicina hay que tratarlos como si tuvieran una tuberculosis multiresistente, y entonces ya no se le inicia un tratamiento de primera línea, ya se le inicia un tratamiento de segunda línea. Bueno, antes de que existiera el tratamiento, la mayoría de los pacientes con tuberculosis fallecían entre los 2 primeros años, y solo 25% se curaban. ¿Cómo se curaban? ¿Quién sabe? Bueno, se curaban porque su sistema inmunológico era muy fuerte y finalmente lo llegaban a vencer, tenían pocos datos clínicos, no tenían tuberculosis florida, y pues como toda enfermedad infecciosa, algunos o muchos sobrevivimos. La gran mayoría sobreviven, pero ya cuando hay una enfermedad progresiva avanzada, pues prácticamente todos fallecían. Ya dijimos o ya sabemos que las fallas ocurren por resistencia a fármacos o mala adherencia a la terapia. Entonces, por esa razón se establece la estrategia TAES. La estrategia TAES es el tratamiento estrictamente supervisado, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Entonces, es el tratamiento que administra el personal de salud, quien confirma la ingesta y dilución del fármaco para garantizar el cumplimiento del tratamiento. Créanme que es súper importante que el personal de salud vea que el paciente con tuberculosis se toma el medicamento. Lo digo por experiencia, me tocó ver casos en los cuales, por no confirmar, por no ver que el paciente se lo tomaba, después teníamos recaídas, y después tenemos la extensión de resistencia a los fármacos antituberculosis, y tenemos complicaciones muy importantes. Entonces, es bien importante hacer esto. Entonces, el tratamiento primario cortado es la administración de medicamentos de primera línea. Ya los dije varias veces. Los medicamentos de primera línea, los principales son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Por allí se menciona la streptomicina, pero la streptomicina prácticamente ya no se utiliza. Es bien importante considerar estas definiciones. ¿A qué se llama abandonamiento en tratamiento primario? Es la interrupción del tratamiento contra la tuberculosis durante 30 o más días consecutivos.
Mientras el paciente no reciba estos 30 días o más de manera consecutiva, no podemos decir que este paciente ha tenido tratamiento para tuberculosis. No sucede. Si yo tengo un paciente con un Mycobacterium tuberculosis y le empiezo el tratamiento y el paciente va bien, y yo no hago la supervisión de la toma del tratamiento y el paciente va muy bien, va muy bien, va muy bien, y después al quinto, sexto mes, ¡zas!, sale positivo el cultivo. Y supuestamente le di 4 fármacos durante 2 meses y ya le di fármacos durante los 4 meses del seguimiento y cuando se supone que debe terminar, ¡pum!, tengo vaciloscopias positivas, tengo cultivo positivo. Y cuando me doy cuenta, el Mycobacterium no es resistente, es sensible a los 4 fármacos antituberculosis. Entonces, ¿por qué falló? Porque nunca se lo tomó. No se tomó el tratamiento ni siquiera un mes. El paciente se sintió bien y el paciente disminuyó la carga micobacteriana de tal forma que se alivió de los síntomas. Y como se sintió bien y como nosotros no supervisamos y como a lo mejor fue un médico particular que desafortunadamente existe en farmacias, CIMI, etc., entonces el paciente cree que se curó. Afortunadamente interrumpe todo el tratamiento y el Mycobacterium todavía es sensible a todo. Tenemos la gran fortuna cuando esto pasa, pero no contamos siempre con esa fortuna. Pero mientras no lo tome más de un mes, no va a extender, no va a hacer resistencia. El paciente, aquí se llama abandono en tuberculosis farmacoresistente, entonces es un paciente que ya falló el tratamiento inicial, que tiene una tuberculosis farmacoresistente, pero aquí el abandono se le conoce cuando el paciente lo abandona por 2 o más meses. Antes de estos 2 meses generalmente no existe la formación o la extensión de la resistencia. La vaciloscopia de control se tiene que hacer mensualmente durante todo el tratamiento para evaluar la evolución. La vaciloscopia después del segundo mes ya debe estar totalmente negativa, si no hay algún problema por ahí. Un caso previamente tratado es cuando el paciente recibió al menos el tratamiento antituberculosis durante un mes. Entonces, es un paciente ya experimentado, es un paciente en el cual yo corroboro que sí se tomó el tratamiento más de un mes. Entonces, este paciente tiene alto riesgo de tener una tuberculosis ya por un Mycobacterium ya resistente. Caso nuevo es cuando se detecta por primera vez el paciente con tuberculosis y si tuvo tratamiento, pues este fue menor de 30 días, es decir, todavía es un tratamiento, todavía es un paciente en el cual se puede dar un tratamiento primario. El caso probable de tuberculosis farmacoresistente es cuando tenemos un paciente que ya recibió un tratamiento primario o fármacos de segunda línea, o que tuvo contacto con un caso conocido de multifarmacoresistencia. Aquí es el paciente que convive con un paciente que ya recibió tratamiento, que tiene falla y que tiene farmacoresistencia, pues sus contactos van a tener estos vacilos, desafortunadamente. El caso confirmado de tuberculosis multifarmacoresistente es el caso en el que se confirma que estas cepas son resistentes, ya habíamos dicho, de forma simultánea a isoniazida y rifampicina. Entonces, resistencia al mismo tiempo de isoniazida y rifampicina es igual a una tuberculosis multifarmacoresistente o multidrogoresistente. Tratamiento. ¿A qué se llama curación? De caso confirmado bacteriológicamente, tengo que asegurar que el paciente se cure y tengo que confirmarlo de forma microbiológica, o sea, de forma bacteriológica. Entonces es cuando el paciente termina su tratamiento, ya no tiene signos y síntomas de la enfermedad, tengo vaciloscopías negativas en los 2 últimos meses del tratamiento por lo menos, y además tengo el cultivo negativo al final del tratamiento. Si no tengo todos estos datos, no puedo decir que esta tuberculosis está curada bacteriológicamente. Entonces, sí, este es el objetivo del tratamiento de tuberculosis, que todos mis pacientes lleguen a esto, que mis vaciloscopias estén negativas, y no solo que estén negativas, sino que tengan un cultivo negativo. Entonces, con esto, todo caso que haya sido tratado y que se haya enmascarado una resistencia, si yo tengo todo esto, puedo decir que no tuvo un incumplimiento de la resistencia.
Porque puedo tener pacientes curados, pero no lo confirmo bacteriológicamente, es decir, no tomé las baciloscopías, no le tomé cultivo, el paciente se siente bien y yo lo veo que mejora, la radiografía mejora, pero esto no quiere decir que el paciente esté curado. Esto quiere decir que el paciente terminó su tratamiento, que mejoró, pero todavía puede venir después la sorpresa. Después puede volver a tener baciloscopías positivas, puede volver a tener cultivos positivos, porque únicamente lo único que hice fue bajar la carga bacteriana de forma muy importante y con esto mejoró el paciente, pero no se curó. Aquí se llama curación de caso de tuberculosis resistente cuando tengo un paciente con tuberculosis multifármaco resistente que completó el tratamiento indicado y presenta, aquí ya no solamente son 2 baciloscopías o un cultivo al final, necesito 5 cultivos consecutivos negativos con un intervalo mínimo entre cada uno de 60 días durante los últimos 12 meses de tratamiento. El tratamiento ya para tuberculosis resistente es de 2 años y son fármacos muchísimo más, con muchos más efectos adversos, muchísimo más caro, pero de modo, con más síntomas adversos. Si en este lapso se notifica un solo cultivo positivo y no ocurre ningún otro signo de clínico de deterioro, todavía el paciente puede considerarse curado si dicho cultivo va seguido de un mínimo de 3 cultivos consecutivos negativos con intervalo cada uno de 30 días. Entonces eso es a lo que se llama curación de caso de tuberculosis resistente. Cuando ya el paciente no me curó con 6 meses de tratamiento y persiste y tengo una tuberculosis multiresistente, entonces se extiende a un tratamiento de 2 años, en los cuales tengo que tener por lo menos un año con cultivos cada 2 meses negativos. Si me sale positivo, tengo que tener después 3 por lo menos negativos con un mes de diferencia. El término de tratamiento no es igual a paciente curado. Terminó el tratamiento, no confirmé bacteriológicamente que el paciente se curó, terminó el tratamiento, se siente bien, pero hay que esperar a ver si se curó o no. O sea, a veces el paciente cumplí con todo, con el tratamiento se lo tomó fabulosamente, no tuvo ninguna reacción adversa a fármacos, entonces es un paciente que cumplió con todo. Entonces es un paciente que tiene una tuberculosis curada. Pero no tengo cultivos, pero sí cumplí con todo, ese paciente no tiene que recaer. Lo malo es que generalmente eso no pasa. Cuando no cumplo con las baciloscopías, cuando no cumplo con los cultivos, generalmente no cumplo con el tratamiento. Los fármacos de primera línea ya dijimos cuáles son. El tratamiento primario, prácticamente esto ya desapareció. Aquí se indicaban 5 fármacos de primera línea cuando el paciente no iba bien. Esto ya con la experiencia es un tache. Esto ya no debe de existir. Aquí, a partir de aquí, debemos sospechar en un paciente multidrogresistente y tenemos que empezar o un retratamiento estandarizado o un retratamiento individualizado. Un retratamiento estandarizado es cuando tenemos ya pacientes y ya sabemos cuáles son los medicamentos que les vamos a dar. Y un tratamiento individualizado es cuando hay bastantes complejidades en el paciente y tengo que decir a cada paciente: a ti te toca por esto y por esto otro, no te puedo dar por esto y esto otro, etc. Entonces es cuando doy el retratamiento individualizado. Fracaso en tuberculosis multifarmacoresistente cuando en 2 o más 5 de los últimos cultivos tengo uno positivo y si lo presento en uno de los últimos 3 cultivos también es positivo. Si el paciente tuvo que suspender el tratamiento por deterioro clínico radiológico o por reacciones adversas. Entonces, el fracaso del tratamiento es la presencia entonces de bacilos en la expectoración, en otras muestras al término del tratamiento, además confirmada por cultivo, aunque haya tenido un periodo de negativización anterior, después vuelven a surgir. El Mycobacterium es muy característico. Si no di un buen tratamiento, ahí viene después. Recaídas con un paciente que ya tenía aparentemente curación y tratamiento terminado y después la sorpresa. ¿Sabes qué? No era cierto. Tienes los básicos todavía. Ya esto lo vimos anteriormente, lo que es una tuberculosis poliresistente, farmacoresistente, inmunoresistente, lo vimos al inicio. La quimioprofilaxis es la administración de sinacida a contactos u otras personas con alto riesgo y que lo requieran, con objetivo de prevenir la infección primaria o el desarrollo de enfermedad tuberculosa. Ese es el tratamiento primario cortado para tuberculosis, que se divide en 2 fases.
la fase intensiva, que es diaria de lunes a sábado, hasta completar 60 días, 2 meses, en una sola toma, generalmente en la mañana, antes de comer, debe ser en ayuno para que tengan mejor efecto. Y estos son los fármacos y son las dosis del adulto. La fase de sostén es la fase que sigue después de 2 meses o después de 60 días. Es intermitente, es 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta completar 45 dosis. Un tratamiento total de 105 días y en administración de una sola toma, y solamente se dice isoniazida y rifampicina en estas dosis. Depende del peso del paciente, se da o se disminuye la dosis, se adecua de acuerdo al peso. Los fármacos antituberculosis de segunda línea se clasifican en 5 grupos. Son los fármacos orales de primera línea, o sea, son los fármacos de primera línea que todavía podemos utilizar al hacer un esquema de tratamiento para pacientes con multidrogresistencia, y entonces está el tambutol y la piraciniamida. Son fármacos potentes, pero solamente los vamos a emplear si hay datos clínicos de que todavía nos pueden ayudar. Incluso la isoniazida a veces se llega a utilizar a dosis altas. Entonces, el grupo 1 son los fármacos de primera línea que todavía pueden ser útiles. Los fármacos inyectables, además de aminoglucósidos, existen otros como la capromicina que se pueden administrar. Y bueno, el grupo 3 son las fluoroquinolonas. Generalmente lo que se utiliza es la moxifloxacina y la levofloxacina. La fluoxacina ya no se utiliza. Ciprofloxacina, olvídenlo, entonces ya prácticamente es levofloxacina y moxifloxacina. El cuarto grupo son los bacteriostáticos orales de segunda línea, como son la tionamida, protonamida, cicloserina, terlicidona, ácido paraminosalicílico, el PAS famoso, aunque es difícil que lleguemos a utilizar estos. Y todavía hay otros de fármacos de eficacia poco clara, como son la moxicilina, el imesolid, la claritromicina y miprenazolastatina. Todavía no se recomienda para uso corriente en pacientes con tuberculosis multifarmaco resistente. Y pues básicamente esa es la clase de tuberculosis. Ya hay nuevos medicamentos antituberculosos que ya se están administrando en muchas partes del mundo. Sin embargo, aquí en México todavía no estamos disponibles universalmente. Muchas gracias.